Salmo 77. ¿Cuándo fue la última vez que usted no pudo dormir de noche? Vuelvo a preguntarle. ¿Cuándo fue la última vez que usted no pudo dormir y se desveló? ¿Algo le preocupaba? ¿Algo le inquietaba? ¿Algo lo turbaba? Aquí vamos a ver algunas verdades en relación a la pregunta que le estoy haciendo. Salmo 77, versículos del 1 al 15. Ayúdeme en la lectura, leamos todos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Dice versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Quiero hablar esta mañana acerca de la angustia. Angustia. Padre, en este día, con temor y temblor, venimos ante su presencia, dándole gracias por este grande privilegio que nos otorga, que nos permite el congregarnos, primer día de la semana, que nos permite estar los hermanos juntos en armonía, que nos permite adorarle con libertad, que nos permite leer su palabra y encontrar aliciente, alivio, medicina para nuestras almas, para nuestras vidas, oh Señor. Padre, en este día pido el perdón de mis pecados, de mis faltas, oh Señor, los pecados de tu pueblo, de tal manera que este día de principio a fin sea no solamente dedicado a usted, sino que sea olor grato a su presencia. Padre, en este día, en este momento, suplicamos que su palabra nos hable, nos enseñe y nos permita alcanzar esa libertad, por causa de que habemos algunos que nos cuesta dormir, nos cuesta cerrar los ojos y descansar, que es lo debido, que es lo correcto, ya que por causa de preocupaciones, problemas, dificultades, Señor, nos cuesta concebir el sueño. Ayúdenos a encontrar sabiduría, ayúdenos a confiar, a esperar en usted. Bendiga, Señor, cada hermano y cada hermana, en el nombre de Jesús. Pedimos su bendición. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados?
Poco se sabe del autor de este salmo. Según el libro Los Tesoros de David, de Charles Spurgeon, Asaf era músico y poeta. Ahí dice al comienzo, al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Asaf era músico y poeta. Según Charles Spurgeon, un hombre reflexivo, pensador, contemplativo, creyente. Pero, pese a todo, había un punto de tristeza en su persona, y esto impartía un sabor especial en sus cánticos. Por lo tanto, este es un salmo que muestra mucha tristeza. Por ende, agonía, aflicción, angustia. Pero, por comenzar con la oración, implica que todo habría de terminar bien, pues la oración nunca llega a mal término. Así que este salmo nos habla de una vida en angustia, de una vida que no puede descansar, de una persona que le cuesta dormir, de una persona que le cuesta cerrar los ojos, de una persona que ve prácticamente pasar las vigilias de noche como si fuese de día. ¿Cuándo fue la última vez que usted no pudo dormir? A mí me pasó esto hace como 3 semanas, más o menos. Una noche no pude dormir. Entró en mi mente un pensamiento, una inquietud, y me preocupé. Suele suceder, pero hay problema cuando es siempre. Porque llegan momentos en que pensamientos agolpan nuestra mente y de alguna manera perturban nuestro ser y no nos permiten pensar, no nos permiten actuar, no nos permiten dormir, no nos permiten pensar bien. Por el contrario, nos perturban de tal manera que hasta la propia realidad de nuestra vida y nuestra propia realidad para con Dios es afectada grandemente. Porque la angustia es una enfermedad, o no una enfermedad, un mal que aqueja al ser humano. ¿Qué es la angustia? Estaba buscando el diccionario. Estado de desasosiego, malestar, inquietud profunda, de ansiedad, de preocupación intensa, muy intensa, tanto que aflige, agobia y abate muchas veces el ser completo de la persona, esclavizando su voluntad, su mente, su corazón, sus sentidos. Versículo 2, Salmo 77, 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Es aquel sentimiento, es aquella emoción que mantiene al individuo presionado, atribulado, acongojado, oprimido, atado, debido a circunstancias adversas, conflictos, tristezas, desgracias ocurridas o por ocurrir, eventos ocurridos o por ocurrir, peligros que se espera que habrán de llegar en cualquier momento, cualquiera sea su origen, terrenal, accidental, desastres naturales, accidentes, cualquiera sea el vehículo sobre lo cual estos problemas llegan a nosotros. Aún existen
aún existen ataduras y aflicciones y angustias de origen espiritual. Yo no sé usted, pero más vale que sí lo crea. Hay demonios que perturban el alma. Hay demonios que molestan a las personas, tanto por fuera como por dentro. Y angustian y afligen los demonios. La angustia es el producto de problemas que ocurrieron y no he tenido libertad para olvidar, para dejar atrás, para superar, o es el producto de problemas que están ocurriendo en el momento, o es el producto de problemas que van a venir. Una enfermedad que ocurrió, que está ocurriendo, o que el médico dice que en cualquier momento puede ocurrir. ¿No es verdad cómo nuestra mente corre? ¿No es verdad cómo nuestros sentidos corren y se anticipan viendo fantasmas donde no existen? Y nos preocupamos y nos atormentamos por cosas que creemos que van a ocurrir. Y al poco tiempo nos damos cuenta que son solamente tonteras que estamos pensando. Porque nada de lo que pensamos ocurrió. Es más, Pastor Jerry, lo que a mí me atormentaba hace 3 semanas, mi hijo Dimas me llamó y me dijo, papi, mira, pasó esto y esto otro. Nada de lo que me imaginaba ocurrió. Nada. Y el ser humano es así. ¿No es verdad? Somos así por naturaleza. Pastor, ¿por qué? Porque somos finitos. Porque somos limitados. Porque tenemos incapacidades. Porque no conocemos lo que va a pasar mañana. Es más, no conocemos lo que va a pasar de aquí a media hora. Y lo desconocido muchas veces nos impresiona de tal manera que nos imaginamos lo que no es. Nos imaginamos lo que realmente no va a suceder y creemos que va a suceder. ¿Cómo nos preocupan nuestros hijos? ¿Habrá algún hijo que se preocupa por lo que está aconteciendo o va a acontecer con su padre? No lo sé. Con su madre. Pero hay motivos para angustiarnos, sí. No estoy diciendo que es incorrecto que exista preocupación. No estoy diciendo que no deben existir aflicciones. Creo que es bueno en un sentido, porque nos permite ver la solución de Dios, porque nos permite ver la gracia de Dios, porque nos permite ver nuestras propias debilidades y que tenemos que aprender a confiar en aquel que todo lo sabe, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo tiene, en aquel que todo lo alcanza. Porque nosotros no tenemos, porque nosotros no sabemos, porque nosotros no podemos, porque nosotros no alcanzamos. Por lo tanto, a veces es necesario que podamos entrar a veces en este valle de sombra de muerte que provoca angustia, que provoca inquietud, que provoca zozobra, que provoca problema, que provoca noches sin poder dormir. Así que, mis amados, en este salmo nos encontramos con un personaje descrito, del cual se nos presenta un cuadro agudo, patético, de angustia, de dolor. Versículo 1, con mi voz clamé a Dios.
A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Pero qué frase tan curiosa al final del versículo 2. Mi alma rehusaba consuelo. Aquí en el primer versículo nos habla de la realidad inequívoca de que este personaje se encontraba en una grande angustia, en una grande dificultad. El Salmo no dice la razón, no lo dice, no lo expresa, no lo describe, pero no importa. Dios sabe cuál era el problema de este hombre. Dios sabe cuál era el origen de la angustia de este personaje, Asaf. Dios sabe lo que a ti te está permitiendo no poder dormir. Dios lo sabe. Dios sabe lo que te perturba. Dios sabe lo que nos molesta. Dios sabe lo que nos inquieta. Él lo sabe, porque Él nos conoce, porque a Él nada se le escapa, por lo tanto nada le toma por sorpresa. La palabra angustia viene del verbo te con la letra T y después la palabra zar en el hebreo. Y significa camino angosto, de manera figurativa, es decir, un camino estrecho, un camino en aflicción, un camino en angustia, un camino en tormento. Es lo que quiere decir. Entonces, la conjugación en el verbo, con el verbo tesar, sería tesará. Aflicción, angustia, conflicto emocional, espiritual. Y que, escúcheme, y que si no se logra controlar, provoca enfermedad. Que si no se logra controlar, provoca enfermedades. Por eso que tenemos que aprender acerca de esto. Porque voy a decir algo, lo dije la semana pasada y lo voy a repetir hoy. Por eso es que apareció la psiquiatría y la psicología, Pastor Jerry. La psiquiatría y la psicología aparecieron como herramientas humanas para, ¿cómo poder decirlo? Para poder solucionar, humanamente hablando, la angustia y la zozobra del ser humano. Porque el ser humano, teniendo el recurso de Dios, el ser humano teniendo el recurso de la Biblia para tal malestar, para tal problemática, para tal conflicto emocional, espiritual, de la angustia, el hombre muchas veces no quiere tomar la medicina de Dios. No quiere leer la Biblia, no quiere esperar y clamar y refugiarse a Dios. Y hoy por hoy muchas iglesias nos enseñan que la respuesta se llama Dios, que la medicina es Dios. Y acuden a la psiquiatría y acuden a la psicología dándole pastillas al paciente, donde lo único que hacen es inhibir, lo único que hacen es controlar, lo único que hacen es frenar su voluntad para que la persona no piense más allá de la cuenta y lo convierten en verdadero zombie, sonámbulo. Usted ha visto en la calle personas que usted los ve caminando con los brazos caídos y andan así, como que no tienen vida. Todas esas gentes viven con pastillas. Ya no son gente, ya no tienen voluntad. El diablo los ha engañado. Porque esa medicina humana, psiquiátrica,
de la psicología y la psiquiatría lo único que hace es controlar tu voluntad, donde el cerebro prácticamente lo duermen. Oiga bien, lo duermen para que la persona no piense más allá de la cuenta. Porque la medicina humana no llega al alma del individuo, no llega al interior del individuo. Solo Dios llega al alma. Solo el Espíritu Santo con la palabra es capaz de llegar a ese lugar donde se está formando, desarrollando ese mal, esa enfermedad emocional, esa enfermedad espiritual. Óigame, para mí no existe la enfermedad mental. Óigame, para mí no existe la enfermedad mental. La mente no se enferma. Porque la mente no es algo que se toca, no es algo que como un nervio, como un hueso, como un cartílago, como un músculo, como un pedazo de carne. El alma, la mente es algo abstracto. Lo que se enferman son las emociones. Y al no controlarla, controlan mi mente y controlan mi voluntad. Y la psiquiatría y la psicología dicen que es la mente. Entonces, como es la mente y es la voluntad del individuo que corre de manera desenfrenada hacia la locura, hacia el desenfreno, hacia el propio suicidio, entonces tienen que darle pastillas. El problema no es la mente, el problema es el alma, cuna de emociones, donde el alma se ha llenado de pensamientos o de sentimientos negativos. Por eso que es tan malo el rencor, por eso que es tan mala la amargura. Por eso que es tan malo el vivir recordando algo que te hizo el esposo o algo que te hizo la esposa 30 años atrás y todavía lo sigues viviendo como si fuese hoy día. Tonto, te hace mal. Eso envenena, eso esclaviza y eso te trastorna tu ser. Por eso que hay que perdonar y pedir perdón. Repito, por eso que hay que perdonar y pedir perdón. Y muchas veces, óigame bien, y muchas veces no se trata solamente de perdonar y pedir perdón, se trata de sacar ese veneno para afuera, en consejería, por medio de alguien que tiene la capacidad y la autoridad de Dios para poder escuchar y para saber aconsejar y para saber ir curando esas heridas. Hoy los pastores ya no hacen eso. Eso se llama, en el buen sentido de la palabra, se llama liberar a la persona. Ya no lo hacen, los pastores ya no se dedican a eso. Hace tiempo atrás vino una mujer aquí a la iglesia, Pastor Jerry, vino una mujer aquí a la iglesia. Me dijo, pastor, ¿cómo está? Soy fulana de tal. Ah, mi hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pastor, quiero que sepa que yo estudié terapia, psicología y un montón de cosas bíblicas, me dijo ella. Y estoy llamándole para ofrecer mi servicio principalmente a las mujeres en la iglesia, porque yo trabajo con mujeres, para poder ayudarlas en consejería, en esto y en esto otro. Hermana, gracias por su servicio, gracias, pero quiero que sepa que en nuestra iglesia los pastores hacemos eso. Y cuando se trata de aconsejar a una hermana, los pastores estamos con la esposa. Es decir, yo cuando tengo que aconsejar a una hermana, siempre estoy con mi esposa. Gracias de todas maneras. No, pastor,
Yo entiendo eso, pero a los pastores eso les quita tiempo. Y por eso que Dios nos colocó a nosotros para ayudar a los pastores. Hermana, entiendo su posición, pero permítame decirle que no hay mayor privilegio para este pastor y para la esposa del pastor el estar aconsejando a gente, porque el aconsejar nos permite libertar y nos permite estrechar lazos y nos permite desarrollar compañerismo, amistad, y vamos conociendo a la oveja y vamos conociendo a la persona y se va involucrando poco a poco dentro de la iglesia. Es un trabajo pastoral. Y la mujer trató de insistir y dije, hermana, gracias, no insista. En esta iglesia no necesitamos su servicio. Ahora, si hubiera algún momento en que se necesita, yo se lo haré saber. Pero no necesitamos, porque yo creo que en esta iglesia se hace ese tipo de trabajo cuando se solicita, cuando se pide. Déjeme decirle algo, ya que entramos en esto, y no tiene nada que ver para que busquen consejo conmigo. No, Señor, no, yo no. Pregunto, ¿el dentista anda de puerta a puerta buscando al que le duele la muela? Repito, el dentista anda de puerta en puerta, tocando puertas, a ver quién quiere venir al dentista, a ver quién quiere venir al dentista, porque ahí está mi oficina, yo estoy esperando que lleguen, vengan, vamos. El dentista anda buscando al que tiene problemas con la muela. No. ¿Qué es lo que hace el dentista? El dentista se sienta en su oficina y espera que el tonto, que se le hinche la cara y llegue. Y cuando llega, el dentista ni siquiera le dice, abra la boca. El propio paciente se sienta en la silla y le dice, No tiene que abrirle la boca el dentista. El propio paciente abre la boca. Porque ese paciente, ese que tiene la boca hinchada, la cara hinchada, esperó demasiado tiempo. Y en ese momento, el dentista puede hacer con él lo que quiere. Y ese enfermo no va a decir nada, porque lo único que quiere es que le quiten el mal, que le quiten la infección o que le quiten la muela. Yo como pastor actúo igual que el dentista. Yo estoy aquí y espero que el que necesite consejo, más vale que busque consejo antes de que la cara se le ponga grande. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Pero yo no ando detrás, porque aconsejar a alguien que aunque yo sepa que necesita consejo, pero tratar de buscarlo para aconsejarle es dar con una piedra o con la pared. Y voy a chocar con esa persona, y aunque esa persona necesita consejo, esa persona no está preparada para recibir consejo. Yo no aconsejo a aquel que no anda buscando consejo, aunque yo sepa que necesita consejo. Y lo he hecho, Pastor Jerry, y he aconsejado a personas, he tratado de aconsejar personas que necesitan consejo, pero como ellos creen que no lo necesitan, entonces pierdo mi tiempo y no me interesa perder mi tiempo. Lo triste es que algunos llegan a pedir consejo cuando ya está todo quebrado y ya está todo desbaratado y ya no sirve para nada. Aquí tenemos a un hombre que está pasando una grande angustia. El pasaje no lo dice cuál es la razón, cuál es el problema, pero Dios lo sabe. Y en esta mañana, en este día, Dios sabe lo que a usted no le está permitiendo dormir.
no le está permitiendo descansar. Dios no ha muerto. Dije, Dios no ha muerto. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Versículo 1. Así que en este versículo 1 nos encontramos con que este angustiado personaje, el cual lo vemos acudiendo a Dios vía oración para tratar de salir del problema. ¿Qué hace usted en medio de la angustia? ¿Qué hace usted en medio de la tribulación? ¿Dónde se refugia usted en tiempo de aflicción? ¿A quién acude por ayuda? ¿Qué tipo de medicina usted busca en medio de esa angustia? ¿Es usted creyente? ¿Cree en Dios? ¿Le cree a Dios? Porque no es creer en Dios. La Biblia dice, los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. El creyente cree en Dios, pero le ama y confía en Él. Esa es la diferencia. Este salmista, en medio de la crisis, en medio de la problemática, en medio del desastre que estaba ocurriendo, ¿quién sabe lo que era? Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Y mis amados, la verdad de las cosas es que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros en medio de la angustia, de la zozobra, de la aflicción, tribulación, acudimos a muchos recursos habidos y por haber, humanamente hablando. Acudimos a muchos remedios, métodos, instrumentación humana para salir, para escapar, para alejar, para ahuyentar de nosotros este pensamiento, este sentimiento, esta emoción, esta situación de angustia. Acudimos a escapismos superficiales que terminan atando aún más a las personas. Pero solo una cosa primordial es eficaz y saludable, la cual este pasaje nos presenta. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Solamente Dios hace al hombre feliz. El hablar con Dios, amados hermanos, la oración es el viento que se lleva las nubes tormentosas, descubriendo el azul del cielo, lleno de bendiciones para tu vida. La oración, el hablar con Dios, es la luz penetrante que se lleva la más densa oscuridad, aclarándonos el día que nos espera con sus ricas bendiciones. La lluvia, la oración, el hablar con Dios, es la lluvia que se lleva los escombros y obstáculos del camino, aclarándonos el camino para poder caminar en las bendiciones de Dios. La oración. Y es lo menos que utilizamos. Es lo menos que utilizamos cuando tenemos momentos de inquietud. Al otro día, después que tuve una noche que un poco preocupado por una situación que mi mente imaginaba, al otro día dije, no voy a volver a pasar una noche así. Me puse a orar y ya me puse a dormir, aunque seguía con ciertas ideas extrañas allí de lo que yo humanamente hablando podía hacer, pero no. Mi esposa sabe a lo que me refiero. Porque cuando yo no puedo dormir, ella tampoco duerme. Porque cuando yo no puedo dormir, ella tampoco duerme. Aunque cuando ella no puede dormir, yo sí duermo igual. ¿Qué? Por si acaso. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará.
Si tú hablas con Dios, ¿qué dice después? No escucho. Si tú hablas con Dios, ¿cómo? Lo cantamos y no lo creemos. Lo cantamos y no lo creemos. Lo repetimos y no lo creemos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios te la suplirá. ¿Cómo? Orando, descansar en el Señor, las pruebas disipar. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, todo es posible, pero no lo creemos. Todo es posible, pero no lo creemos. Pero no lo creemos. No siga cantando, cínico. Por eso me quedé callado, porque ni yo lo creo a veces. Y nos emociona ese corito, y nos emociona ese cántico, y no lo creemos. Oh, si creyésemos, hermano, si tuviésemos un poco de fe, como un grano de mostaza, a esa montaña le diríamos: muévete, que me está interrumpiendo el camino que Dios tiene para mí, y esa montaña se movería. No me está dejando dormir esa montaña, muévete en el nombre del Señor. El diablo es astuto, hermano. El diablo. Hermano Yossi, ¿y Alex dónde está? Está enfermo. Pobre infeliz, le tocó a él ahora. Bueno, está bien. Sigamos adelante. Alzaba él mis manos, versículo 2, en segunda parte. Alzaba él mis manos de noche, sin descanso. Este personaje, en medio de la angustia, no dormía. Mire lo que dice el versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Mis amados, cuán maravillosos son esos momentos nocturnos de descanso, de recuperación de fuerzas. Mis amados, cuán necesarios son esos momentos, esas horas de sueño reparador. Qué lindo dormir 6, 7, 8 horas. Mi esposa con 4 horas ya está fresca como lechuga el otro día. Yo tengo que dormir 8 horas. Yo no funciono. Mire, no me llame para darme los buenos días a las 5 o 6 de la mañana. Simplemente para darme buenos días. Tiene que haber una razón muy grande. Porque usted me despierta a las 5 de la mañana. Yo tengo 7 demonios arriba. Si me despierta. Yo necesito dormir mis 8 horas para poder funcionar. Mi esposa no, con 4 horas se levanta contenta, alabando al Señor y disfrutando la vida. Yo no puedo. Cada persona tiene un horario diferente, un reloj diferente. Qué maravilloso es poder dormir la hora que usted necesita dormir. Sean 2, sean 4. Jerry también duerme poco tiempo. Jerry no tiene problemas. Él duerme poco tiempo, ya con 5 horas, quizás 5 o 6 horas ya, él está bien. Pero qué maravilloso es poder dormir la hora que usted necesita dormir. Pero qué terrible es poder tratar de dormir cuando no puedes dormir. Qué increíble es ver pasar las vigilias de la noche y pensando en pajaritos en la cabeza y viendo fantasmas que no existen. Qué terrible es dar vuelta en la cama, enredándote en las sábanas,
sin poder dormir, preocupado, preocupada por el esposo, o por la esposa, o por los muchachos, o por la renta, o por el mortgage que se está pagando en la casa, o por el vehículo, o por el vecino. Ahora, si tú tienes suegra, entiendo que no puedes dormir. ¿Se entiende? Y si lo tienes cerca de tu casa, y si la tienes en tu casa, peor, entiendo que no puedes dormir. Por eso dicen que Adán y Eva era un matrimonio feliz porque no tenían suegra. Pero qué terrible es pasar la noche en vela. Y lo más terrible es que no puedes dormir y al otro día tienes que levantarte a funcionar como si hubieras dormido. Qué terrible eso. La cabeza se me sale. Y ahí comienza la jaqueca. Y tomar pastillas para poder quitarse ese dolor de cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que tú no pudiste dormir? Repito, ¿cuándo fue la última vez que tú no pudiste dormir? Por algo que a lo mejor ni existe. O a lo mejor existe. Pero ¿para qué preocuparnos por algo que yo no le puedo dar la solución? Voy a vivir preocupado toda la vida. ¿Y por qué voy a vivir preocupado por algo que Dios sí le puede dar solución? Si que al final nos preocupamos innecesariamente, nos preocupamos por algo que no puedo dar la solución. ¿Para qué vivo preocupado si no puedo hacer nada? O nos preocupamos por algo que Dios le va a dar solución a su tiempo, porque entonces vivo preocupado. Si al final no hay forma, no vale la pena, porque está fuera de mi alcance o está en el alcance de Dios. Cuán terrible es desear ese tiempo, ese momento de dormir y no conseguirlo. Cuán difícil, cuán duro son esas noches en vela. Cuán terrible, cuán angustioso son esas noches sin dormir. Qué angustiosas esas noches donde vemos pasar literalmente la vigilia de la noche. Y repito, y peor aún el otro día, levantarse a la faena diaria, al trabajo diario, como si hubiésemos dormido. No me dejabas pegar los ojos. Es interesante. Versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Parece que el salmista, aún habiendo acudido a Dios, con mi voz clamé a Dios, porque Él me escuchará. Al Señor busqué en medio de mi angustia. A pesar de que estaba clamando a Dios, el salmista, en el versículo 4 dice, no me dejabas pegar los ojos. ¿Será que el salmista estaba culpando a Dios de que él no podía dormir? Pareciera. Permítame decirle algo. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, cuando los pensamientos corren a millón, corren, y esos pensamientos dañan los sentimientos, nos pasamos películas aún en contra del carácter de Dios, y nos imaginamos cosas donde de alguna manera tratamos de culpar a Dios cuando Dios no es el culpable. Mira lo que dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos. Parece que está culpando a Dios que no le deja dormir. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios es el culpable de lo que nos pasa? Y cambiamos y tergiversamos verdades de Dios. El carácter de Dios. Y le atribuimos obras que no tienen nada que ver con Dios.
Si hay alguien que está interesado en que tú duermas el tiempo que tú necesitas dormir, es el Señor. Él no tiene culpa que tú y yo no podamos dormir. Eso es culpa nuestra, culpa de nuestras humanas flaquezas, culpa de nuestras debilidades, culpa de nuestros pensamientos que trastornan nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro ser. La angustia provoca insomnio, falta de sueño. La angustia provoca noches de darnos vuelta en la cama, pero también provoca el creer cosas que no corresponden en relación a Dios. Y cuando empezamos a creer cosas que no debemos creer en relación a Dios, empezamos a buscar refugios en otras cosas que Dios no nos ha dado en refugiarnos. Ahí viene la droga, ahí viene el vicio, ahí viene el alcohol, ahí vienen las pastillas, herramientas, instrumentaciones satánicas, humanas, que supuestamente yo creo que me van a liberar, cuando son ataduras del diablo para traer esclavitud, opresión, muerte, suicidio. El licor, las drogas, para calmar y escapar y olvidar. Las pastillas, la marihuana, los alucinógenos, para poder tratar de dormir. Como dije, la psicología y la psiquiatría con sus tratamientos inhibidores, cortadores, frenadores y adormecedores de la voluntad del individuo. ¿Qué me dice de la brujería? Y acudimos al brujo a ver lo que me dice por el problema que estoy teniendo, por la dificultad. Y el brujo nos da una hierbita y nos da unas hojas para que tú llenes la bañera y la pongas allí y pongas un líquido que él te va a dar para que te des una limpieza, porque tú lo que necesitas es limpiarte. Tonto, demonios se te van a meter en tu cuerpo y en tu ser por ir buscando refugio en un brujo. Y hay algunas culturas hispanas, de países hispanos, que les encanta acudir al brujo. ¿Se recuerdan ustedes de Olivia hasta aquí, Violeta y Ramón, que llegaron con esa niñita pequeñita de 2 años? ¿Se recuerdan de ellos? Y llegaron y estuvo allí en la sala cuna. Y luego a mí me avisaron de que la mamá de la niña quería conversar conmigo, y allá fui con mi esposa, fuimos a conversar con la señora, que resultó ser hermana, y nos contó que la niña no podía dormir, que pasaba noches en vela, y ellos como padres pasaban noches en vela. Y cuando le fui a poner la mano en la cabecita a la niña para orar, y no es que yo pensé ponerle la cabeza, o sea, mis manos en la cabeza, Pastor Jerry. No, simplemente se me ocurrió ponerle las manos en la cabecita a la niña. Y cuando le puse las manos en la cabecita, ahí se revolteó el demonio que tenía la muchachita dentro. Una muchachita de 2 años. Octavio, 2 años y tenía demonio. Le dije, hermana, esta niña tiene espíritus malos adentro. Y cuando me puse a investigar, dice esta hermana que en una enfermedad que había tenido la niña poco tiempo atrás, en vez de llevarla a los médicos, la llevó a un brujo que ella conocía en el Bronx para sanarla. Y ahí se le metieron los demonios, los espíritus malos. Y vivía desde entonces en angustia. Por eso la niña no podía dormir.
Y la gente busca refugio en recursos, en herramientas, en medicinas humanas, porque esa angustia que no le deja dormir, que se convierte prácticamente en una angustia depresiva, por decir así, esa angustia nos hace pensar cosas que no debemos de pensar de Dios y acerca de Dios, y nos va alejando de Dios, y nos va alejando de la Biblia, y nos va alejando del Espíritu Santo de Dios, y entonces buscamos recursos humanos para resolver nuestros problemas. Hermano, tenga cuidado los pasos que lleva. Mire lo que dice ahí, versículo 2 al final. A pesar de que oraba, mi alma rehusaba consuelo. Era una vida angustiada y la angustia la había llevado a la depresión. Una enfermedad, un sentir emocional, donde los expertos dicen que la persona no quiere salir de ese estado. La persona que está con depresión, antiguamente melancolía, una tristeza profunda que embarga su ser, esa persona no quiere salir de la depresión. Rehúsan el consuelo, rehúsan medicina, porque quieren vivir en ese estado de letargo. No sé si es correcta esta frase. Quieren vivir en ese estado así como que viven pero que no viven, como que están pero que no están. Un estado de parálisis emocional que paraliza la vida, que paraliza tu ser, que obstaculiza avanzar, que obstaculiza el crecer, que obstaculiza el desarrollarnos. Y no servimos como esposo, o no servimos como esposa, o no servimos como padre, o no servimos como madre, o no servimos como hijo, o no servimos como pastores, o no servimos como oveja. Y no podemos servir a nada ni a nadie, porque eso nos tiene esclavizado. Y repito, entramos en el camino de la psicología y de la psiquiatría y hasta ahí llegamos. No vayamos por ese camino. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el maligno. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Tiene que existir un momento de lucidez, tiene que existir un momento de reflexión, tiene que existir un momento de luz para poder meditar que no podemos seguir en este camino de oscuridad, en este camino angustioso, en este camino de aflicción, en este camino de depresión. Para poder llegar entonces a lo que acabo de leer. Porque si nosotros no llegamos a lo que nos refleja el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7, vamos a caer, versículo 6, vamos a caer de una manera espantosa, de una manera estrepitosa, de una manera mala. Vamos a caer en lo que dice el versículo 7 y el versículo 8
Y el versículo 9, las personas que nos vamos, principalmente los creyentes que nos vamos deslizando por el camino equivocado y no tomamos el recurso de Dios como fuente de refugio, como fuente de liberación, como fuente de luz y como fuente de esperanza, vamos a caer en este tipo de pensamiento que dice el versículo 7, 8 y 9. Mira lo que pensaba este hombre: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Porque el deambular por este camino de sombra de muerte, de angustia, de aflicción y de depresión, no solamente nos hace pensar cosas incorrectas acerca de Dios, sino que pensamos a dudar de su amor, pensamos a dudar de su misericordia, pensamos a dudar de su destreza de libertarnos, de rescatarnos. Y dudamos de que Él existe, dudamos de que Él está allí, dudamos de que Él se mueve, dudamos de que Él está para nosotros. Como dice el versículo 7, 8 y 9, ¿desechará el Señor para siempre? Es decir, ya me dejó, ya me olvidó. No volverá más a hacerme propicio, ya no me va a ayudar, ya no va a ser propicio a mi necesidad específica. Su misericordia ha cesado para siempre, ya se le acabó toda la misericordia de Dios, se agotó. Sus promesas se han acabado perpetuamente. ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? Y vienen ese tipo de pensamientos a nuestro ser, donde llegamos y aún avanzamos. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. Cualquiera se pega un tiro y se desaparece del mapa. A eso llegamos. A eso llegamos. Y de repente nos asombra: fulano se pegó un tiro. Yo tengo un hermano que se pegó un tiro. Pasó por todas las religiones. Estuvo en la iglesia cristiana un tiempo. Y después se fue a una secta. Y después estuvo en otra secta. Y después al final volvió a la iglesia tradicional. Y me llamó para Nueva York diciéndome que yo tenía que volver a la iglesia madre, a la iglesia tradicional. Porque él había descubierto que el Papa y María eran verdad. La edad le alcanzó, la sordera lo desquició. Otro tipo de problemas, y se fue quedando solo el pobre hermano mío, con un problema también interno de salud. Ya la vista le estaba pasando factura también. Y un día nos avisaron que se había pegado un tiro. Nos dolió. Pero yo esperaba que lamentablemente fuese a terminar así. No lo esperaba en el sentido que estaba contento de lo que esperaba, sino que yo sabía que él posiblemente iba a terminar en eso. Y varios de mis hermanos también pensaban lo mismo, que ese hermano nuestro iba a terminar en ese camino. Porque se fue apartando. Hermano, quiero que entiendan esto: la sordera nos aísla, gracias. La sordera nos aísla. Yo no quiero
aislarme, pero es realidad. Porque si no uso estos aparatos, no sé lo que me estás hablando. Y tengo que reírme, hermano. Así es. Y el problema está que cuando uso estos aparatos y hay 3, 4 personas conversando en el mismo lugar donde yo estoy tratando de conversar con mi hermano Octavio, por ejemplo, pero en ese mismo momento está conversando Asia con Viviana, y en ese mismo momento está conversando el pastor Jerry con la hermana María, y yo tratando de conversar con Octavio, no escucho ninguna voz. Entonces llega un momento que mejor me voy porque no escucho, y me voy porque escucho demasiado. Y tengo que jugar con esto. Mi pobre hermano se fue aislando por muchas cosas. El carro malo, el trabajo ya estaba viendo cierto problema y un montón de dificultades que mi hermano al final dijo, ¿para qué existo? Y se pegó un tiro. Porque la angustia lo llevó a una depresión tan intensa, la angustia por el trabajo, la angustia por la salud, la angustia por la sordera, la angustia por la ceguera, la angustia por un montón de cosas que estaban ocurriendo, que terminó mal. Porque esa angustia nos hace creer lo que no existe y lo que no debemos creerlo, porque no existe. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Ha pasado usted por eso? Y le voy a decir algo, hay que tratar de escuchar y comprender a estas personas, porque necesitan ayuda. Todos necesitamos un momento. Mi esposa, ella sabe cuando yo ando con la cabeza revolteada. Y ella comienza a preguntarme, ¿qué te pasa? ¿Qué te está molestando? Y yo tengo un tic nervioso. ¿Cuántos se han dado cuenta que tengo? Cuando yo estoy así, mi esposa dice, ven acá, ¿qué es lo que está pasando por esa cabecita? Dime. Y mi esposa viene, ella sabe que yo necesito, y muchas veces no le digo nada, pero ella trata, y eso es bueno, porque no me deja pensar que nobody love me, no, alguien me quiere, alguien está preocupado por mí, para ayudar, para sacar, para salir adelante. Y luego vienen este tipo de idea y de pensamiento. ¿Cómo me gustaría no haber nacido? ¿Cómo me gustaría volver el tiempo atrás? ¿Cómo me gustaría volver a comenzar? ¿Cuánto han pasado por eso? ¿Cómo me gustaría nacer de nuevo? ¿Cómo me gustaría no haber sido tan ignorante frente a esta situación? ¿Cómo me gustaría haber tomado la decisión correcta? ¿Cómo me gustaría? Pero demasiado tarde. Ya lo dijiste, ya lo hiciste, ya sucedió. No te lamentes, avanza en Dios. Porque ya estamos en donde estamos. Dice la pobre hermana, mi mamá me dijo que no me casara con este. Ya no se atormente si ya se casó. Hermana, ya si está casado usted, ya olvídese. Eso es lo que eligió, su mamá se lo dijo. Y punto. Ya. Yo no los conozco a ellos por si acaso, para nada. Pero a alguien tengo que...
A Jorgito lo vamos a dejar un poquito de lado, ya, a Jorgito ya, no es que no te quiera, pero no, vamos a tomar a otra víctima. Hermano, ya lo hecho está, no se atormente. Dicen en mi país, con estos bueyes hay que arar, y esto es lo que hay. Y punto, ya. Aprendamos a llevar la fiesta en paz. ¿Cómo me gustaría? No, ya. Le gustaría, pero no se atormente, porque no es posible. Si alguien me lo hubiera dicho, te lo dijeron posiblemente, trataron de decírtelo, pero estábamos obsesionados con eso. A Roque se lo trataron de advertir. ya que dice amén, ¿fue él que dijo amén? Ok, ya se lo trataron de advertir y no tengo nada en contra de lo que estoy tratando de decir. Esto es un comentario local, pero la fiesta hay que llevarla en paz. Ya, muchas veces tenemos la opción de tomar la decisión, pero nos obsesionamos, nos encaprichamos en algo, ¿no es verdad? Y después nos damos cuenta, que no era lo mejor. Pero no se atormente. Aprenda a vivir con lo que le tocó, con lo que eligió, con la decisión que se tomó. ¿Cómo vamos a seguir sufriendo en angustia? No vale la pena. Tenemos que avanzar. Versículo 6 entonces. Para que no llegue el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9, dudando de la grandeza de Dios, dudando de la misericordia de Dios, dudando de la medicina de Dios, dudando de la respuesta de Dios, dudando de la esperanza de Dios, dudando de la gracia de Dios, dudando del amor de Dios, dudando del poder de Dios, dudando de la liberación de Dios, dudando del portentoso milagro de Dios. Para que no dudemos, nosotros tenemos que considerar lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Ese considerar implica meditar, ponderar, empezar a pensar, a reflexionar. Versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Este personaje, en medio de la angustia, recordaba los días antiguos. En medio de la angustia, anhelaba los días antiguos. Este personaje, en medio de la angustia, deseaba que volvieran los tiempos de bonanza, de poder dormir, de poder reír, de poder disfrutar la vida, de poder disfrutar de la familia, de los hijos, de la esposa, del esposo. ¿Cómo me gustaría ser como antes? ¿Cómo me gustaría que las cosas fuesen como antes? Volver a tener tranquilidad, poder volver a dormir, poder abrazar a mi esposa con libertad, poder abrazar a mis hijos con libertad, poder abrazar a papá, a mamá con libertad. ¿Cómo me gustaría recobrar mis años de tranquilidad, de felicidad? Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche. Y esa frase me llevó cuando el apóstol Pablo con Silas cayeron presos. Y dice la Biblia que en medio de la noche cantaban salmos o himnos. ¿Qué es lo que hacemos cuando caemos en un problema o en una dificultad?
refunfuñamos muchas veces. Y espero que no sea una palabra mala para algunos de ustedes. Refunfuñamos, criticamos y nos ofuscamos. Pablo y Silas cayeron sí en desgracia, pero Dios lo permitió por un propósito. Los tomaron presos, seguro que los azotaron y los golpearon. Y las cárceles de aquel tiempo no eran con aire acondicionado, con televisión, con café caliente y con gimnasio como son hoy día. Eran oscuras y lúgubres y húmedas, con ratas y murciélagos posiblemente. Oh, disgusting. No me molestan las ratas, no, pero los murciélagos, ¡ay, mi madre! Bueno, que los murciélagos son ratones con alas realmente, pero no me molestan los ratones sin alas, los que me molestan son los ratones con alas. Mi suegro es tan loco que un día en el trabajo lo llamó una señora para que sacara un murciélago de la casa, de un apartamento, y mi suegro es tan loco que lo persiguió y lo agarró con la mano, porque ese viejo sí que era loco, y lo sacó después por la ventana. Bueno, no era, es loco. Yo si tú lo conoces, lo agarró con la mano el viejo. Yo creí que se lo iba a comer el viejo. Se atrevía. Hermano, ya se me fue la idea de lo que está. Me recordé de ese viejo loco. Bueno, es que es lo que estaba hablando yo aquí. Sí, sigamos por aquí. Pablo y Silas, gracias. Pobre Pablo y Silas, porque no quiero dejarlos en la cárcel, tengo que sacarlos. Y en medio de la angustia, en medio de la dificultad, no criticaron su situación como lo criticamos nosotros. No refunfuñaron su situación como refunfuñamos nosotros. No cuestionamos su situación como la cuestionamos nosotros. No andamos, andamos con una vida miserable, como que nobody loves me, nadie me quiere. Sino que dice la Biblia que de noche en medio de la crisis cantaban. Hay que tener libertad para cantar en medio de la crisis. Hay que tener una libertad especial en el espíritu. Dice aquí el pasaje, se acordaba de los cánticos de noche este personaje, meditaba en su corazón, ¿qué meditaba? De todo lo que había en su mente y corazón, de todo lo que conocía acerca de Dios y de la vida y del hombre y de la palabra de Dios y de sus promesas, de sus obras, de su juicio, de sus misericordias. A pesar del oscuro y a pesar de un grave momento que vivía, el salmista no estaba resuelto a dejarse destruir y morir mansamente por el abatimiento de su alma, sino que lucharía por hallar aquella esperanza que lo haría atravesar el valle de sombra de muerte hasta llegar al amanecer de un bueno y nuevo día. El salmista no estaba dispuesto a echarse a morir, el salmista no estaba dispuesto a que su angustia y a que el problema que tenía destruyera su vida, destruyera su matrimonio, destruyera su familia y destruyera todo lo que había hecho. Él dijo que iba a luchar. Y empezó a adorar al Señor y empezó a recordar cánticos de Dios y a meditar en su espíritu, buscando dónde sacar fuerzas para recuperar su situación. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es decir, en este meditar, en este pensar, inquirir, el buscar, investigar. En este pensar inquiría y aprendía cuidadosamente, indagando con meticulosidad, detalladamente,
todo lo que estaba pasando dentro de su vida, o alrededor de su vida, o con los suyos, y con sus cosas. Y en este inquirir, meditando y recordando los cánticos de noches, sus memorias en Dios, averiguaba, indagaba, investigaba, mirando qué solución, qué camino, qué puerta Dios le abría para encontrar ayuda y socorro. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, la cual no podéis soportar, sino que juntamente con aquella prueba, juntamente con esa situación que se presenta, Dios tiene una salida, Dios tiene una salida, Dios tiene una puerta por donde usted pueda salir bien. Dios la tiene. Obviamente hablando, y vamos a ser honestos en esto, aquel que está metido en un problema y por causa de ese problema no puede dormir, si es un problema que ha sido originado por el pecado, no va a salir del problema hasta que se arrepiente y se aparte. Usted está metido en un problema espiritual y si los demonios le están atormentando, posiblemente le abrió la puerta al demonio, tiene que arrepentirse y apartarse. Pero la Biblia dice que estamos en la mano del Padre y estamos en la mano del Hijo. Juan capítulo 10. Por lo tanto, todo lo que nos pase a nosotros, estamos en la mano del Padre y del Hijo. Y Dios lo permite por un propósito. Dios lo permite con un propósito. Dios quiere que aprendamos ese propósito entonces. Pablo y Silas pasaron por la cárcel. Y Dios tenía un propósito. Actuamos correctamente y Dios nos da libertad porque hemos actuado correctamente. Dios tiene una salida. En este meditar en su corazón, en este inquirir espiritual, lo llevó a darse cuenta de una realidad, la cual muchos de nosotros tenemos que considerar y llegar a ella. Cada vez que el diablo nos quiera hundir en angustia, cada vez que el diablo nos quiera engañar con un problema, cada vez que el diablo nos quiera someter a ese camino de oscuridad, de sombra tenebrosa, angustiosa y perversa. Salmo 77, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. En ese inquirir, en ese pensar, en ese tiempo de recordar esos cánticos de Dios, esa reflexión, ese meditar, ese pensar correctamente, lo llevó a reconocer lo que dice el versículo 10. Enfermedad mía es esta. Mis amados, cuando el diablo nos tiente en aquellos momentos de intensa angustia y tengamos nuestra alma abatida hasta el polvo y pretenda el diablo que reneguemos y nos olvidemos de Dios y de sus bondades y misericordias, como si fuera Dios el que se olvidó de nosotros. Amados, no es Dios el que se olvidó de nosotros, somos nosotros los que nos estamos olvidando de Dios, porque Dios está vivo, Dios no ha muerto. Es un problema que se está llegando a nuestra mente, a nuestra alma, y el diablo nos está engañando, diablo mentiroso y perverso. No es Dios el que se olvida de mí. Soy yo el que por medio de esta angustia y de este problema y de esta dificultad me estoy cada día alejando más de Dios.
Me estoy alejando de Dios. Cuando Dios siempre ha estado allí para ayudarnos. Dios siempre está presente para socorrernos. Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, de Dios. Sé, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Tenemos que echar mano de aquella memoria de los tiempos pasados en los cuales gozábamos y disfrutábamos de la presencia de Dios. Y de tantas maneras Dios fue propicio a mi vida. Y de tantas maneras la presencia de Dios fue manifiesta en nuestra vida. Y de tantas maneras Dios nos ayudó, nos consoló, nos confortó, nos rescató, nos libertó y nos ayudó de tantas maneras. Y tenemos que traer, por medio de esa memoria, tenemos que traer todos los recursos que Dios hizo ayer. Y si los hizo ayer, ¿por qué no lo puede hacer hoy? Ese es un recurso inagotable de la gracia de Dios. Esclavizar que nuestra memoria se esclavice a las memorias de Dios para traer al presente que si el poder de Dios nos ayudó ayer, si el poder de Dios nos bendijo ayer, si el poder de Dios nos libertó ayer, si el poder de Dios hizo milagro ayer, ¿por qué no lo va a hacer hoy día? ¿Por qué no lo va a hacer mañana? Si yo me puedo pensar en esa tontera que estuve toda la noche meditando y pensando. Esta semana me llamó mi hijo y dijo, papi, mira, pasó esto, otro. Y yo el ridículo, y yo el tonto, pasándome películas que no existían. Cuando Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo. Gracias a Dios que no tomé ninguna decisión. Simplemente dije, bueno, aunque sí tenía en mi cabeza ciertas ideas que no eran correctas, mi esposa lo sabe. Pero nada de lo que pensaba era cierto. Eran puras mentiras del diablo. ¿No le ha pasado eso a usted? Y después nos damos cuenta que somos unos tontos y unos malagradecidos con Dios. Que trayendo a la memoria todo lo grande de Dios, todo lo maravilloso de Dios, todo lo sublime de Dios, todo lo lindo de Dios, todo lo portentoso de Dios, hoy nos ahogamos en un vaso de agua por una tontera que no tiene sentido y miramos fantasmas donde no existen. Si hay un ejercicio mental a practicar en medio de la angustia, de la desesperanza, de la aflicción y del incesante ataque del diablo, es el recordar quién fue Dios, quién es Dios y quién seguirá siendo Dios, qué hizo Dios, qué hace Dios y qué seguirá haciendo Dios. A nadie le falta Dios. Dios no está muerto. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Es su pueblo que se olvida de Dios. Salmo 51, 17, saliéndonos por un momento. Salmo 51, 17, saliéndonos por un momento. El rey David, es un salmo de David. El rey David había pecado grandemente y se metió en problema. Y en el versículo 17
salen unas palabras que son grandemente poderosas, ciertísimas y maravillosas, que traen consuelo a mi alma. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchas veces Dios permite pruebas y situaciones y dificultades y eventos que afligen, que angustian y que de alguna manera deprimen nuestra vida. Dios lo permite para quebrantarnos, porque nos creemos muy autosuficientes. Yo sé, tú no sabes nada, cabezón. Yo puedo, no, yo no puedo nada, tonto. No, yo tengo, tú no tienes nada. Yo hago todo lo que yo quiero, mentira, tú no haces todo lo que tú quieres, te estás engañando. Dios es el que todo lo sabe, Dios es el que todo lo tiene, Dios es el que todo lo puede, Dios es el que todo lo alcanza. En Él nuestra vida descansa, en Él hay plenitud de vida. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 77, para ir terminando, versículo 12 en adelante. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. Mire cómo cambió el personaje de una vida deprimida, angustia, solamente por recordar y por traer al presente la diestra del Todopoderoso, la diestra del Altísimo, la diestra del Eterno y del Soberano, solamente por traer a la memoria todo lo que Dios había hecho ayer, completamente cambió el panorama. Versículo 14, Salmo 77, 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El pueblo de Dios fue conducido en medio de la prueba, en medio de la aflicción. ¿Puedes dormir o no puedes dormir? ¿O te fumas un cigarrito para tranquilizarte? Un cigarrito, pastor. Un pitillo de marihuana. Pastor, pero quiero que sepa que saco una hoja de la Biblia, así que estoy haciéndolo con la Biblia, por si acaso. No, así lo hacían en Chile. Porque las hojas de la Biblia son finas. Y los pitillos de marihuana en Chile, los marihuaneros, buscaban Biblias con hojas finas y envolvían la hierba. Pastor, ¿ves que soy espiritual? Soy un marihuanero espiritual. ¿Por qué no busca el sueño de Dios? ¿Por qué no busca la paz de Dios? ¿Por qué nos afligimos por cosas que nunca van a ser y creemos que son? Y creemos que van a suceder así. Y nada de lo que pensábamos, y nada de lo que decíamos, y nada de lo que existía en nuestra mente de lo que iba a suceder, sucedió. Y somos hallados faltos delante de Dios. Somos hallados necios delante de Dios, mirando fantasmas donde no existen. Porque nos dejamos llevar
por el momento, por la crisis, y no podemos dormir. Y nos metemos en problemas con tutti mundi, cuando la solución es tan simple: confiar en Dios, confiar en el Señor. Porque si Él fue ayer, no será hoy día y no será mañana. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos permites aprender, porque tú nos permites ver a la luz de tu palabra lo que es un alma afligida y lo que es una vida angustiada, depresiva, mirando cosas donde no existen y mirando cosas que nunca van a existir. Gracias por esa reflexión. Gracias porque como el hijo pródigo volvió en sí, y volviendo en sí se dio cuenta que estaba equivocado, que estaba equivocada. Ayúdanos, oh Señor, a aprender de tu palabra, a dejarnos llevar con libertad, a no permitir que el diablo nos engañe desmedidamente, a no permitir que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos corran más allá de lo que deben de correr, de tal manera que proyectan películas que no existen y que nunca van a existir. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, a esperar en tus promesas, porque el corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no despreciarás. Bendice este tiempo y tu palabra, bendice cada uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor la bendiga.